Colombia presencia el duro cruce entre Petro y los poderes financieros internacionales. JP Morgan encabeza los nuevos ataques contra el presidente neogranadino y sus pronunciamientos sobre la economía del país en las últimas horas. Se ha podido ver que ya en Colombia se han instaurado ataques sistemáticos en contra de Petro, inclusive antes de asumir la presidencia. Ahora es el turno de JP Morgan, la entidad financiera que lo acusa de desestabilizar la economía del país. ¿A qué se debe? Detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el aún recientemente proclamado presidente Gustavo Petro reaccionó en contra del Banco de Colombia por el elevado dato de inflación que exhibió un incremento sustancioso en el último reporte. La variación anual de la inflación obtenida del ejercicio económico correspondiente al mes de septiembre fue de 11,44%, un dato que el presidente no dejó pasar y quiso analizar Petro, quien fue duramente criticado por la firma financiera estadounidense. El mandatario ha explicado en ese respecto: el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia. Detalla el presidente, quien añadió: esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Del mismo modo, el líder colombiano aseguró en el mismo mensaje en Twitter que en los servicios de energía se evidencia una disminución del impacto de los precios, por lo que añadió la pregunta retórica: ¿sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. El dardo fue directo a los grupos financieros respaldados por Occidente, que apoyan la tesis de la subida de los tipos de interés para frenar la constante alza en el indicador de la inflación, medida que ha aplicado agresivamente Europa y Estados Unidos. Entre los principales promotores de esta medida, criticada de hacer caer el empleo y el valor adquisitivo de la población, está JP Morgan, que no ha dudado en responder directamente al presidente con duras críticas. En una respuesta realizada por los especialistas de la firma, Ben Ramsey y Gisela Brandt, se argumenta que los mensajes de Petro han agregado una volatilidad significativa a los mercados colombianos, afirman oficial de JP Morgan. Dentro del mismo contexto, en contra del presidente Petro, se afirma: la difícil situación macroeconómica de Colombia la hace vulnerable a los temores de errores de política. Sentencia el documento de la empresa que hasta hace pocos meses avalaba al presidente Duque, que afirmaba que el país era el Silicon Valley de Latinoamérica. Según los especialistas de JP Morgan, esta vulnerabilidad se marca especialmente en un momento de crecientes riesgos globales y grandes necesidades de financiamiento externo de Colombia, reconocen los economistas. Creen que esto justifica volver a entrar en algunas posiciones bajistas, dicen los expertos, contradiciendo al presidente Petro, que defendió su estrategia frente a la crisis de recesión global que se está engullendo poco a poco a las economías más fuertes del mundo. En ese sentido, el presidente publicó en un hilo en Twitter que son las medidas que emite el Banco Central de Colombia lo que podría hacer que el país neogranadino se sume a esa lista de economías caídas por la recesión. Por ello, durante el mensaje afirmaba el jefe de Estado: el ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de Hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la Junta Directiva del Banco de la República, solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana. Del mismo modo, seguidamente el presidente devela qué esconde la propuesta que apoya, entre otros factores, JP Morgan, y señala: la intención real de subir los intereses internos en contra de nuestra propuesta tiene que ver con evitar salidas de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los Estados Unidos. En contraparte, propone otras alternativas de menos impacto para la población. Y es que, de acuerdo con el mandatario colombiano, este fenómeno se podría evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinos. Por ende, el presidente colombiano ha afirmado
que la Corte Constitucional ordenó al Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y el empleo. Explica para luego lanzar una estocada a sus detractores. El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos. Mientras que en la respuesta de JP Morgan afirman que los activos colombianos, los catalizadores claramente positivos, son difíciles de identificar, sentenciando los especialistas. En general, este año hemos sido pesimistas con respecto a los activos colombianos, agregaron. Quienes además afirman en el mismo documento abiertamente contra la postura de Petro, que les preocupa la velocidad de la transición energética y su impacto en las cuentas fiscales, posibles pensiones y reformas agrarias. Esto a pesar de que la reforma tributaria impulsada por el gobierno entrante tiene proyectado que aumentaría alrededor de un 1,7% del PIB nacional, lo cual, según manifestó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Ejecutivo lo destinará principalmente al gasto social. En ese contexto de críticas a la visión del mandatario neogranadino, Petro se ha querido defender y dejar claro que, aunque el Banco de Colombia mantiene la condición autónoma, sus decisiones no son exentas de ser criticadas. De ese modo, el presidente dio respuesta a las críticas señalando: la independencia del Banco de la República frente a mí no significa que la sociedad ni que como presidente podamos cuestionar, analizar y debatir públicamente sus decisiones y las consecuencias de ellas. Aún así, JP Morgan afirmó: no creemos que la administración de Petro, y menos aún Banrep, vaya más allá y siga una estrategia de control de capital, a pesar del tuit del presidente, planteó la firma financiera. Aún así, el presidente ha dejado claro que seguirá adelante con su visión. Buscaremos fortalecer la banca pública, explica Gustavo Petro, quien no ha reparado en la crítica desde los centros del poder financiero. Del mismo modo, planteó que su gobierno pretende aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización. Se abre un nuevo capítulo. Así, con la lucha entre las élites económicas y el nuevo presidente que se ha ganado de gratis las críticas de los centros de poder. ¿Seguirá Petro su camino? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.